Hola amigos, somos ADEI y estamos reunidos para hablar del idioma. Hablemos del idioma. Sin lugar a dudas, el idioma inglés es uno de los más importantes en el mundo y es esencial. Ha abierto muchas puertas para muchas personas. Pero quiero traer a colación para que discutamos, para que hablemos. ¿Qué es lo más importante cuando alguien tiene su primer contacto con el idioma, cuando empieza a descubrir muchas cosas? ¿Es necesario realmente conocer los tiempos gramaticales por nombre al momento de querer hablar? ¿Es vital? ¿Es importante? ¿O será de que solamente con querer comunicarse, con hablar del idioma sin saber cómo se llama la gramática, como ocurre con nosotros con nuestro idioma nativo, con el español? Porque si analizamos, hablamos de manera mecánica, porque no nos ponemos a pensar el nombre de cada una de las gramáticas, presente, plucuamperfecto, tantas otras cosas más que son difíciles en nuestro idioma. Pero al hablar del inglés, ¿qué creen ustedes? ¿Es importante, es necesario conocer el nombre de la gramática para poder tener una buena comunicación efectiva con las otras personas? Yo pienso de que todo es válido, ¿verdad? Cuando se trata de aprender un idioma nuevo. Y lógicamente que el español siempre será como el punto de partida para nosotros los latinos, ¿no? Y también para los que están aprendiendo el idioma. A mí me llama mucho la atención siempre eso, de que nosotros miramos en nuestros alumnos que no conocen los tiempos gramaticales por su nombre. Porque le hablas a alguien de un pasado definido y un pasado indefinido, y en español lo manejan y creen que también en inglés es la misma cosa, y son cosas diferentes. Pero sí creo que es importante, al menos en el español, cuando nosotros hablamos esta lengua nativa nuestra, la hablamos pero sin conocer profundamente la gramática. Yo recuerdo cuando estaba estudiando español, era un idioma muy difícil pues, para aprender. Entonces, lógicamente, siempre he tenido como el sentimiento que todas las personas que estudian el idioma inglés y conociéndolo gramaticalmente, pues lo aprenden mucho mejor que lo que es su propia lengua materna, pues, gramaticalmente hablando. Indiscutiblemente es importante, creo, tener una mente abierta, porque como alumno puede ser una barrera esto, como un impedimento, decir no conozco el nombre de la gramática, pues ya no quiero continuar. Pero si somos de mente abierta, decir no va a haber obstáculos para mí de querer comunicarme, de querer aprender. Cuando ya hay una visión, una meta que queremos llegar, creo de que podemos luchar contra eso, ¿no? Indiscutiblemente. ¿Se puede considerar esto como analfabetismo en cierta forma, de hablar del idioma pero quizá no sé escribirlo o solamente me comunico hablando? Creo que siempre la gramática ha sido algo de que nosotros como que nos ponemos nerviosos a la hora de querer aprender el idioma, y creo que sobre todo en el inglés pasa eso. Muchos de nuestros alumnos pues sienten un miedo por aprender la gramática, saberse los nombres, y creen que eso va a ser la gran barrera para poder aprender. Y al igual que nosotros en español, o sea, nosotros en español también, si nos preguntan algún tiempo gramatical, como que nos quedamos ahí, no me lo sé, porque sí sabemos comunicarnos, pero no sabemos los nombres específicos. Pienso que eso ya es la irregularidad de nosotros, incluso en nuestro propio idioma, pero al aprender un idioma nuevo creo que sí es necesario que nosotros sepamos gramática y muchas veces saberse los nombres gramaticales. Creo que nos ha pasado a nosotros que, a pesar que nosotros hablamos nuestro idioma español, pero al ser maestros de inglés, sabemos perfectamente los nombres gramaticales en inglés, y a veces ni en español nosotros nos quedamos como que ¿será o estoy empleándolo incorrectamente? Así que creo que la gramática sí es al inicio para el alumno es una barrera, pero sí es necesaria. Es algo que es un pilar para nosotros sabernos identificar la gramática para poder hacer correctamente una oración, estructurarla, y de esa forma poder tener una comunicación fluida en el idioma, sobre todo porque es un idioma nuevo. Pero fíjese de que hay personas de que no tienen conocimiento de las gramáticas en cuanto al nombre me refiero, pero sí la usan bien. A la hora de tener una conversación con alguien hacen buen uso de las estructuras sin saberlo, o sea, de manera inconsciente.
Y pienso, desde mi punto de vista, debe haber una congruencia entre el conocimiento de la gramática y la manera de hablarlo, pero está como esa contradicción. Pero profesor, mire, tiene razón en ese punto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ese alumno que no conoce para nada la estructura gramatical y quiere aprender nuevas palabras, nuevos verbos, y esos verbos los quiere utilizar, los quiere implementar en su propia conversación? Entonces en ese momento es cuando ya tambalea, creo yo. ¿Por qué? Porque si el alumno, por ejemplo, sabe decir indirectamente o sabe conjugar, por ejemplo, lo que es un sujeto y un verbo, pero adquiere un nuevo verbo, no logra identificar que es un verbo como tal, entonces ahí viene tal vez el tambaleo y el mal uso gramatical, e incluso confundir, por ejemplo, que un punto muy importante en la gramática del idioma, creo yo, y considero, es respecto a lo que son los auxiliares. Ustedes hablaban, ¿verdad?, acerca de cuando nosotros aprendemos el español, ¿verdad?, con el aprendizaje del español y todo lo que conlleva eso, pero hay algo también muy importante que tomar en cuenta en el idioma inglés, algo que no tenemos en español, que son auxiliares. Y de acuerdo a los auxiliares, nosotros podemos realizar conjugaciones y mucho más importante que son las negativas e interrogativas, que son de más se utilizan lo que son los auxiliares. Me recuerda esto a... Pero es que aquí entra, disculpe profesor, es que aquí entra, yo creo que también es el hecho de que ¿dónde enseñamos nosotros el idioma? Estamos hablando de que tenemos alumnos que cuando salen de las aulas de clase se encuentran en un ambiente totalmente español, no inglés. En cambio, cuando estás en los Estados Unidos, estás obligado y escuchás, y entonces eso que escuchás lo repetís. Entonces creo que también ahí es donde entra ese debate, ¿no? Es interesante, es importante aprenderse los nombres gramaticales. Yo diría, pues en lo personal, de que si estás enseñando inglés en Nicaragua, tenés que conocer los tiempos gramaticales. Yo me atrevo a decir, y a lo mejor voy a sonar un poco atrevido, nosotros sabemos mejor el idioma gramaticalmente que un mismo americano. Yo he tenido la conclusión de que he tenido amigos y que yo les pregunto a ellos cuál es el pasado participio de tal verbo. O sea, como así, de esa forma, con el nombre, y no te lo saben. Estamos dando nuestra postura o nuestro punto de vista como docentes, pero les invito de que nos salgamos un poquito de esa cápsula y pensemos desde la visión del alumno, del estudiante. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la meta? Si la visión únicamente es comunicarse, creo de que por eso muchas veces no prestan atención a las gramáticas. Escuché a alguien una vez que decía, no importa en este caso conocer en sí las reglas, decía esta persona, la regla o el patrón o el termómetro, llamémosle. Si suena bien, está bien, y si no me suena bien, pues está mal. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, es que ahí está complicada la cosa, porque sería intuición más que conocimiento, y el momento uno de intuir que cree que está bien, tal vez está mal. En ese punto, pues ahí está un poquito desmedido. Se puede aplicar la intuición en el idioma. Yo creo que, bueno, hay cosas que dentro del idioma, incluso en el inglés, yo he sentido que si lo decís de una forma, y por ejemplo el uso de los pronombres dentro de la oración o la estructura, y uno usa un pronombre sujeto en el orden de un pronombre objeto, y te quedas como que sí, se escucha raro. No creo que sea she en vez de cuando debería de ser her, un ejemplo. Entonces pienso de que a veces, pues por el sonido, la intuición en ese aspecto podría ser recomendable, pues decir, sí, está ahí, hay algo raro. Pero pues pienso de que no todo al 100% debería de ser así. Claro de que la intuición pues puede a veces fallar. Pero decía el profesor salirse del entorno, ¿no? Como docente, que Exacto. Ponerse en los pies de los alumnos, en los zapatos de los alumnos, ponerse en los zapatos de los alumnos. ¿Cómo nos podemos nosotros poner en esos zapatos? Creo que depende del tiempo también, ¿verdad? Que le dediquen, ¿no? Sí, eso va en dependencia. Pues un ejemplo, ¿verdad? Creo que traíamos también aquí es respecto a cuando viven en los Estados Unidos. Creo que usted lo mencionaba, profesor Walter. Yo he tenido casos, he conocido personas las cuales ellos pasan 5 meses viviendo en Estados Unidos y ellos ya hablan o se comunican de cierta manera. Usted dijo también un momento, tal vez podemos llamar a esas personas analfabetas. Entonces, ¿ustedes creen de que alguien que solamente sepa hablar y no leer podría ser analfabeta? Es que en el mundo de hoy sí, en el mundo que vivimos hoy sí, en este... Pero es que el punto es que muchas veces hablan el idioma, lo escriben,
saben la escritura de las palabras, pero desconocen la gramática. Porque hay dos cosas diferentes. Una cosa es hablar el idioma y en sí enseñarlo, la estructura, la sintaxis, cuál es el orden de las palabras. Por eso yo pienso que no se les llamaría analfabetas, porque lo escriben, conocen la escritura de las palabras. He escuchado a personas no nicaragüenses de otros lugares de que hablan inglés con el acento de su lengua nativa. Y es interesante, suena interesante, lo están hablando, hay congruencia en lo que están diciendo, pero la diferencia en este caso es el acento. El acento. El acento. El eje también que tienen, ¿verdad? Va de acuerdo a donde, por ejemplo, pensemos donde un iraquí o un pakistaní hablando inglés. El o un acento chino, es, exacto. los hindú, por ejemplo, el acento es muy pesado a la hora de hablarlo porque se escucha y ya rápidamente uno dice, oh sí, no habla inglés, su conversación es fluida, pero el acento como que ya te hace, no es completamente. O el mexicano también tiene ese acento bastante arraigado y es como que difícil. Pero de cambiar. regresemos, es interesante que nos regresemos al inicio, ¿no? Que comienza nuestra conversación. ¿Qué es más importante? ¿Cuál es la raíz, verdad? O sea, ¿cómo nosotros nos podemos ubicar para hacerle más fácil la vida a un alumno que quiere aprender el idioma? ¿Le exigimos que se aprendan los nombres gramaticales o simplemente le enseñamos cómo utilizar algún tipo de sintax para que el alumno simplemente estructure y lo diga mecánicamente? Como docente tendré que decir que sí, de hecho que es importante conocer por nombre, porque me pongo a pensar, sucede, aunque no tiene que ver nada con el idioma lo que voy a decir, pero cuando nos encontramos con alguien en la calle, un conocido, saludamos, pero estamos pensando cómo se llama, y a veces es vergonzoso. Pienso que sucede lo mismo con el inglés. Utilizamos la gramática, pero ¿qué es el nombre gramatical? ¿Cómo se llama esta gramática? Así. Pienso que igual, profesor, debería de ser, como docente, es necesario saberse el nombre gramatical, porque pasaría lo siguiente que usted dice. Vas a leer algo, por ejemplo, en un aeropuerto, te encontrás en un aeropuerto y está una frase, y creo que ahí te puede ayudar de mucho saber cuál es este tiempo gramatical, entonces me ayuda a identificar el tiempo gramatical, el nombre gramatical, y ahí yo logro descubrir, esta frase dice esto. O cuando él decía lo de los auxiliares, en inglés cada tiempo gramatical tiene su propio auxiliar, y si yo no sé el nombre gramatical de esa específica gramática, no voy a saber usar el auxiliar correspondiente. Entonces creo que ahí sí van todos de la mano, entrelazados, tanto el nombre gramatical como la parte. Creo que la única manera de poder salir de este dilema, de esta controversia que tenemos, es saber qué piensan nuestros amigos televidentes, nuestros alumnos. Les invitamos de que nos escriban y nos hagan saber su punto de vista al respecto. Es importante conocer el nombre de la gramática. Bueno, escríbanos, pónganse en contacto con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Y recuerden, somos ADEI.